un pequeño pueblo al pie de las montañas vivía una joven llamada Lucía. Era una chica como cualquier otra, con una vida tranquila, trabajando en una tienda de antigüedades local. Sin embargo, todo cambió cuando un día, mientras caminaba por un bosque cercano, tropezó con algo extraño. Allí, semienterrada en la tierra, había una moneda de oro. Era grande y pesada, con inscripciones en un idioma que no podía entender, pero el brillo del oro era inconfundible. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó ruidos extraños en su casa: pisadas, susurros y una sensación constante de que alguien la observaba. No pudo dormir y por la mañana decidió ir al bosque donde había encontrado la moneda. Tal vez podría encontrar alguna pista sobre su origen. Lucía, emocionada por su hallazgo, decidió llevarla a su tienda para mostrarla a su jefe, el señor García, un hombre mayor que llevaba años coleccionando antigüedades. Cuando le mostró la moneda, el señor García se puso pálido de inmediato y le dijo que la guardara y no se la mostrara a nadie más. Parecía asustado y se negó a hablar más del tema. Esa noche, en casa, Lucía no podía dejar de mirar la moneda. Había algo hipnótico en ella. El reflejo del fuego de su chimenea hacía que el oro brillara como si estuviera vivo. Pero a medida que pasaban las horas, empezó a notar algo extraño. Las sombras en su casa parecían moverse por sí solas, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Al día siguiente, al llegar al trabajo, el señor García no estaba. La tienda estaba cerrada y no había señales de él. Lucía trató de llamarlo, pero nadie respondió. Preguntó a los vecinos, pero nadie lo había visto. Era como si hubiera desaparecido. Al llegar al bosque, se dio cuenta de que el lugar estaba diferente. Había un círculo de piedras que antes no había notado, y en el centro, una especie de altar. Fue entonces cuando recordó las historias que le contaban de niña, historias sobre antiguos rituales y cultos olvidados. ¿Podría estar relacionado con la moneda? De repente, escuchó un crujido entre los árboles. Alguien se acercaba. Lucía corrió para esconderse, pero tropezó y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, vio al señor García. Estaba pálido, con la mirada perdida, y sostenía un cuchillo en la mano. Susurraba algo incomprensible como si estuviera en trance. Lucía intentó retroceder, pero el señor García la vio y comenzó a avanzar hacia ella. Desesperada, sacó la moneda de su bolsillo y la arrojó al altar. Inmediatamente, un viento fuerte comenzó a soplar y las sombras del bosque parecieron cobrar vida, envolviendo al señor García y llevándolo consigo. El viento se detuvo y todo quedó en silencio. Lucía corrió de regreso al pueblo, asustada y sin entender completamente lo que había sucedido. Al llegar, vio que la tienda de antigüedades estaba nuevamente abierta, pero había un nuevo dueño. Nadie recordaba al señor García ni la tienda. Era como si nunca hubiera existido. A partir de ese día, Lucía nunca volvió al bosque. Siempre sentía que algo la observaba desde las sombras, y aunque intentó olvidarse de la moneda, nunca dejó de soñar con ella, con su brillo dorado y las oscuras fuerzas que desató. Sabía que había algo más grande y antiguo de lo que ella podía comprender, algo que nunca debía haber sido encontrado.